Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a otra entrega de todas estas transmisiones que estamos haciendo en vivo, en las cuales pues en esta transmisión vamos a hablar acerca de lo que es el significado, de lo que es la luz de Hanukkah y pues cómo esta puede transformar y voltear la oscuridad aparente de lo que es la fecha del 25 de diciembre, en este caso conocida en el mundo como la Navidad, conocida como el Nitl, conocida como conocida como la fecha de nacimiento entre comillas, en este caso supuestamente de Jesús de Nazaret. Primeramente en este caso tenemos que entender cuál es el mensaje en este caso de el mensaje de Hanukkah, cuál es el mensaje central de Hanukkah. Es tal y como el Rebbe menciona acerca de lo que es el Nes Hanukkah, de lo que es el milagro de Hanukkah, de que se puede aprender de las iniciales de los macabeos, de las iniciales de la palabra macabí, eh, la palabra macabí en hebreo, en este caso, pues tal y como mencioné, ese era el nombre en este caso que se atribuyeron a sí mismos los macabeos cuando guerrearon en contra de los griegos. Se rebelaron en contra de la helenización que los griegos querían hacer, en contra de la asimilación que los griegos querían hacer con respecto al pueblo de Israel. Querían que el pueblo de Israel se asimilase a la cultura griega abandonasen querían que abandonásemos nuestras raíces y para poder tener en este caso, para poder asimilar la cultura griega y las costumbres de ellos. En ese caso entonces los Maccabim se alzaron diciendo, Mi Kamoja Belim Hashem, quien como tú entre los poderosos Dios. Entonces ese es precisamente lo que es el mensaje, parte de lo que es el mensaje de Hanukkah, Mi Kamoja Belim Hashem, o sea, quien como tú entre los poderosos Dios. Entonces el Rebbe menciona qué significa Mi Kamoja Belim Hashem, qué significa esto. ¿Qué significa quién entre tú, entre todos los poderosos Dios? Vaya, ¿qué significa? De que aun cuando en este mundo material puedan existir todo tipo de cojot, de fuerzas que parecen poderosas, como por ejemplo como por ejemplo la fuerza del helenismo en aquel entonces, de Grecia en aquel entonces, que era la superpotencia del mundo. Aún entre eso, aún cuando hay Eilim, aún cuando hay fuerzas entre comillas poderosas, aún así, Mika Moja Belim Hashem, aún así en este caso el poderoso de poderosos, el rey de reyes sigue siendo Akadosh Baruj Hu, sigue siendo Dios en este caso. Entonces, ¿cómo podemos entonces es el mensaje que es central de Hanukkah? Mika Moja Baelim Hashem, aun cuando existan todo tipo de cojot, aun cuando existan todo tipo de fuerzas que quieran hacer dar a ver de que no, son los más poderosos y aparentemente esos tendrían que ser las fuerzas que ante las cuales deberíamos de doblegarnos. El mensaje es no, o sea, el mensaje es nosotros en este caso tenemos que apegarnos a la fuerza de fuerzas que controla el universo, que es Dios. O sea, eso es lo que principalmente Cristo, es lo que principalmente proclamaron los macabeos en el momento de la rebelión en contra de los griegos, en contra de Antíocus, del rey Antíocus, en el cual es la razón por la cual ellos tomaron este pasuk, tomaron este versículo de la Shirat, de la canción del mar, en este caso en el cual se proclamó en este caso también el nombre de Dios, se vio el nombre de Dios, aún para enseñarnos de que incluso en el Elem Bester más grande, y que incluso en el ocultamiento incluso cuando en las circunstancias más adversas y más más contrarias a la revelación de Dios, como por ejemplo en el tiempo de los griegos, en el cual los griegos prácticamente eran los poderosos aparentemente y los que querían asimilar al pueblo judío, etcétera, etcétera. También ahí en esas circunstancias también existe la posibilidad de Mika Moja Baelim Hashem. Existe la posibilidad de ver a Dios tal y como fue en el Kiryat Yam Suf, tal y como fue en la partición del Mar Rojo. O sea,
cuando el pueblo de Israel proclamó Mi Kamoja Baelim Hashem, ¿quién entre los poderosos como tú, Dios? Entonces, ese es precisamente lo que quisieron los Maccabim decirnos decirnos para transmitir a las generaciones futuras para lo que es para darnos a ver lo que es el significado en este caso y es también lo que esto también es parte de lo que es el Nespa Hashem, eso es parte del significado del milagro del aceite de Hanukkah, o sea, en el cual llegó después de que los Maccabim, después de que los macabeos llegaron a reconquistar y reinaugurar el templo de Jerusalén, sucedió el famoso milagro de que un frasquito de aceite, o sea, en el cual pues no alcanzaba sino nada más para un día, duró 8, o sea, esa fue la confirmación de la actitud, de que la actitud de los Maccabim, de que la actitud de los macabeos era efectivamente algo auténtico, era algo en este caso que reflejaba la unicidad de Dios, reflejaba el hecho de que aquí en este caso, de que efectivamente, en este caso, Mika Moja Baelim Hashem, de que efectivamente hay un Dios, de que efectivamente hay una fuerza suprema entre los poderosos, entre las cosas aparentemente poderosas dentro de este mundo. O sea, entonces el Nespa Hashem precisamente fue a confirmar el lema, el eslogan de los macabeos, Mika Moja Baelim Hashem. O sea, entonces eso es precisamente, este mensaje es lo que precisamente nos da la pauta para poder y ese es también el kesher, esta es también la conexión con lo que vamos a tratar ahorita acerca de cómo es que ahorita en Israel está comenzando lo que es la noche del 24 de diciembre, conocida como el Lela Nitl, conocida como la noche del Nitl, la noche la famosa noche de la Navidad, en este caso, la famosa noche en este caso de la festividad pagana, en este caso de la Navidad, por ser que, tal y como vamos a explicar más adelante, pues la Navidad en verdad no es una fiesta cristiana, no es una fiesta que está enraizada en verdad en el cristianismo, sino que es una fiesta pagana total y completamente. O sea, el, em, primeramente hay que entender en este caso pero primeramente vamos a contar una historia hasídica como es nuestra costumbre dentro de estas misiones de la Geulá de la semana, que esta historia hasídica tiene que ver con con lo que sucedió precisamente en la tercera vela de Hanukkah. Esta historia tiene que ver con el Ner Shlishi el Hanukkah, tiene que ver con la tercera vela de Hanukkah, con el 27 de Kislev, en el cual en esta fecha, en la tercera vela de Hanukkah, fue liberado por segunda vez el Alter Rebbe, fue liberado por segunda vez el autor del Tania, el primer Rebbe de la Hasidut de Lubavitch, que tal y como hemos mencionado varias veces, y tal y como mencionamos en las grabaciones que di en el grupo, en el grupo de resumen del Tania Diario, los invito también a, este, a unirse también a este grupo de resumen de Tania Diario al final de esta grabación, al final, perdón, de esta grabación, perdón, al final de esta transmisión voy a poner en los comentarios, acá abajo en los comentarios voy a poner el enlace para que ustedes puedan unirse al grupo del resumen de Tania Diario, en el cual yo también estoy también bajando ahí también todo tipo de grabaciones que tienen que ver con la parte mística de la Torá, que tienen que ver con la esencia de la Torá. O sea, tal y como mencioné recientemente dentro de las grabaciones del resumen del Tania Diario, la parte mística de la Torá, la Hasidut, en este caso, llegó en este caso a tener todo tipo de obstáculos, llegó a pasar por todo tipo de calumnias para dentro de dentro del comienzo de su revelación en el mundo, entre las cuales pues la gente que empezó a leer, gente que no era parte del movimiento hasídico, empezó a ver dentro de eso una idea subversiva, una idea muy revolucionaria, demasiado como que nueva en este caso, e incluso entre comillas peligrosa. O sea, este, por ser que en aquel entonces, en el tiempo del Alter Rebbe, la gente tenía la costumbre de que pues
de que solamente las gentes muy entendidas de la Torá, las gentes muy elevadas en el estudio de la Torá y de etcétera, etcétera, solamente podían conectarse con Dios y todas las demás no, eran gentes que eran pshuteam, eran gentes sencillas gentes del pueblo, gentes sencillas que no, o sea, apenas si podrían en este caso tener una, apenas si, bueno, o sea, están entre comillas muy alejadas de Dios. ¿Cómo puede ser que esas personas sencillas tengan ahora conexión con Dios por medio de la tefilá? Entonces esa era la interrogante que se tuvo durante ese tiempo de los dos encarcelamientos del Alter Rebbe, de los dos encarcelamientos del primer Rebbe de Chabad, que fue el primero, fue el primero que empezó a revelar la parte mística de la Torá, empezó a revelar el hasidismo del Baal Shem Tov en el mundo. O sea, entonces esa fue la interrogante que la gente que la gente del Gaón de Vilna, que la gente en general, que los estudiosos de la Torah en general tenían en aquel entonces. Em, y pues ese fue también el motor por el cual también fue encerrado por segunda vez el Alter Rebbe, también por segunda vez fue encerrado el Alter Rebbe, no contentos, no contentos con la liberación que tuvo el Alter Rebbe en el 19 de Kislev, este, los, las gentes este grupo, este círculo, esta élite de estudiosos de la Torá, en este caso, no contentos con el hecho de que el Alter Rebbe por medio de que fue liberado la primera vez el 19 de Kislev, o sea, no contentos con eso, o sea, querían lanzarse, por decirlo así, en contra del hasidismo en sí, en contra de la enseñanza hasídica en sí, en contra del Inyan de que de que existiese la Torah Hasidut en sí, de que exista ellos se lanzaron no solamente en contra de la persona del Alter Rebbe, no solamente se lanzaron en contra de la persona del Alter Rebbe, sino que también sino que se lanzaron en contra del hecho de que existiese una Torah, una enseñanza que proclamase de que las gentes sencillas también se pueden conectar con Dios por medio de la tefilá, y que esta Torah puede dar emuná, y que estas enseñanzas también darle a las gentes sencillas, pueden darles en este caso pueden darles y fortalecerles en la fe en Dios. Vaya, esa es la razón por la cual en este caso se dio de que pues momento es la razón por la cual también no contentos con el Alter Rebbe, no contentos con no contentos con el Inyan en este caso, no contentos con las enseñanzas, no contentos con el hecho de que hubo una primera encarcelamiento, de que ellos se hicieron la calumnia en este caso en contra del Alter Rebbe para encerrarlo él mismo, en este caso no contentos con ello, quisieron lanzarse también en contra de la propia Hasidut, en contra de la propia enseñanza de la parte mística de la Torah para paralizarle en el mundo, para que no se dispersase en el mundo. O sea, entonces o sea, después de haberse lanzado en contra del Alter Rebbe, se lanzaron en contra de la parte mística de la Torah en sí. Y esa fue la razón por la cual, por segunda vez, el Alter Rebbe fue encarcelado, y en la cual en ese Maasar se cuenta de que, en ese segundo encarcelamiento se cuenta que su hijo menor, el Alter Rebbe tenía 3 hijos, entre ellos el tercer hijo y el menor de todos, se llamaba Moshe. Se llamaba Moshe en este caso. O sea, estaba el hijo primogénito, que que fue el segundo Rebbe de Chabad, el Rabdover de Lubavitch, o sea, el Mitteler Rebbe, conocido como el Mitteler Rebbe, después Reb Chaim Abraham, y el más chico era Rabbi Moshe, el hijo de Alter Rebbe. Rabbi Moshe, el hijo de Alter Rebbe, en este caso fue una persona muy culta, una persona que también sabía idiomas. Entre ellos se sabía comunicar en un polaco y en un ruso muy fluidos también. O sea, él sabía polaco y ruso de forma muy fluida. Y Reb Moishe, el hijo del Alter Rebbe, fue en este caso el que ayudó a su papá para poderlo, para que en el medio de los interrogatorios explicar a los oficiales rusos en aquel segundo Maasar, en aquel segundo encarcelamiento del Alter Rebbe. El Reb Moishe, el hijo del Alter Rebbe, fue el que le explicó a los oficiales en ruso, en el idioma materno de ellos, que es el ruso, les explicó en este caso cuál es la esencia de la parte mística de la Torah, y qué quiere decir, que quieren decir varios, y que quieren decir cada uno de los conceptos
de la Hasidut, etcétera, etcétera, vaya. Todo eso se los explicó a ellos de forma que ellos también pudiesen entender en este caso. Y ahí fue cuando el Alter Rebbe, después de todos esos interrogatorios, entonces fue cuando se dieron cuenta de que efectivamente, ahí fue cuando, por decirlo así, ya terminó de caerles el 20 a las autoridades rusas de que efectivamente la Torah Hasidut es algo de que efectivamente el Alter Rebbe en este caso, no solamente se dieron cuenta de que no solamente que el Rav Shneur Zalman Eliad es una persona santa, sino que también se dieron cuenta que la Torah que él dispersaba también es algo muy, muy elevado. O sea, y no es algo sedicioso en contra del Malhut, ni en contra de Rusia, ni nada por el estilo, etcétera, etcétera. O sea, entonces, fue el tercer día de Hanukkah, el 27 de Kislev, que liberaron al Alter Rebbe, en este caso de su mazar, de su segundo mazar, de su segundo aprisionamiento. Y en eso empezó también a haber los gobernadores los gobernadores rusos de aquel entonces, junto con otros, junto con otras personas también del gobierno del Imperio ruso, empezaron a preguntarse, bueno, si este Remoishe, el hijo del Alter Rebbe, si es una persona tan culta, si él sabe tanto de nuestra cultura y si él sabe tanto de nuestra si él supo explicar la parte si él supo explicar las raíces del judaísmo y la parte mística del judaísmo, si él supo transmitirlo de una forma tan clara a nosotros, ¿por qué no podríamos tenerlo de nuestra parte? ¿Por qué, no, por qué este Remoishe no podría estar de nuestra parte? ¿Por qué no podría estar del lado de los rusos en este caso? Entonces, empezaron a fraguar. En aquel entonces los rusos empezaron a fraguar un complot para arrestar a Remoishe, el hijo de Alter Rebbe, para forzarlo a que se convirtiese al cristianismo, en este caso, si no, entonces lo iban a ejecutar bajo pena de muerte, lo iban a ejecutar prácticamente. O sea, entonces Remoishe, el hijo de Alter Rebbe, entonces tuvo que prácticamente, o sea, los otros hijos del Alter Rebbe supieron acerca de la conspiración para arrestarlo y forzarlo a convertirse al cristianismo. Y entonces pues el propio Remoishe en este caso se tuvo que ir prácticamente, o sea, tuvo que todo el tiempo se tuvo que esconder a las montañas de Rusia. Y se cuenta de que prácticamente, o sea, Remoishe tuvo que vivir una vida de ermitaño entre los bosques de Rusia y Rumania, y prácticamente, o sea, se desapareció. Remoishe desapareció del mapa y nunca se le vio más. Se dice en el año 2009, en este caso se descubrieron recientemente unos manuscritos en los cuales Remoishe, en este caso, o sea, pues se cuenta de que pasó sus últimos días en este mundo escondido entre los montes Cárpatos, y ahí fue donde falleció, en este caso, prácticamente como 40 años después. Falleció como 40 años después de que de la última vez que se le vio con vida, en este caso, entonces, eso es parte de lo que, entonces, ciertamente en este caso lo que mencionamos ahorita, en este caso fue en tiempos muy oscuros del exilio, cuando todavía en este caso el cristianismo, pues, todavía tenía la idea de que pues de que ellos eran los poderosos, de que efectivamente en este caso de que el cristianismo era ellos tenían que imponer a toda su religión, incluso a los judíos querían también imponer su religión en este caso. Y pues o sea, en el tiempo de Remoishe, el hijo de Alter Rebbe, ciertamente el cristianismo quería imponer a todas las naciones del mundo de que ellos imponer de que ellos tenían la verdad verdadera, por decirlo así. O sea, ¿por qué? Porque ellos se basaban también en el poder material también, para poder decirle al mundo de que, nosotros no somos los poderosos. Mírenos en este caso, miren, Dios nos bendice en este caso ahorita. Dios nos bendice en este caso ahorita. Nos ha bendecido con un grandes imperios, los grandes imperios cristianos en este caso. O sea, son imperios que progresan, etcétera, etcétera. Vean, ¿no? Nosotros somos los Elim, nosotros somos los poderosos en el mundo. Entonces, vengan ustedes a convertirse al cristianismo. O sea, esa era la proclama
de la Natsrut. Esa era la proclama del cristianismo en aquel entonces, en el tiempo de Remoishe, el hijo del Alter Rebbe, o sea. Pero vemos en nuestro tiempo cada vez más de que ahorita es lo contrario prácticamente. O sea, vemos ahorita en nuestro tiempo actual de que ahorita la cosa es prácticamente al revés. El cristianismo ahorita está prácticamente en decadencia. Cada vez más gente se está dando cuenta del bluff del cristianismo y de que está fundamentado prácticamente los fundamentos de ella no son fundamentos, de que en verdad en este caso es una religión artificial creada de la nada en este caso y que en verdad es una religión vacía en este caso, con fundamentos que no son fundamentos en verdad y que fueron copiados de otras partes también, o sea, y no solamente eso, los fundamentos del cristianismo fueron fundados bajo los fundamentos de otras religiones, bajo sincretismos del judaísmo y del paganismo. O sea, vemos que cada vez más gente se está dando cuenta y abriendo los ojos. En este caso estoy hablando de gente de las naciones. Vemos cada vez gente de las naciones que prácticamente han estado abriendo los ojos de que en verdad el cristianismo es una religión que prácticamente sincretizó de todo un poco, es una ensalada de todo un poco, es una ensalada de las enseñanzas judías junto con lo que enseñó Jesús de Nazaret, más el paganismo que siglos después prácticamente fue sincretizado por los sacerdotes católicos, sincretizaron el paganismo junto con toda esta salata, junto con toda esta ensalada, en este caso, de enseñanzas que se venían llevando a través de los siglos, en este caso. Entonces, el, eh, vemos en este caso, o sea, que actualmente es al revés prácticamente. ¿Y por qué? O sea, y todo por qué, en este caso, Col se lama, todo esto por qué, en este caso, por ser que el lineal, en este caso, todo por qué, porque ahorita en este caso estamos en el tiempo de la redención y todo ahorita está regresando a raíz, todo ahorita en este tiempo, el tiempo de la redención está regresando a la raíz primigenia de la cual proviene en este caso. O sea, en este tiempo se quiere revelar Aleph Alufo Sheolam, se quiere empezar a revelar el Aleph, se quiere empezar a revelar la luz divina tal y como está en cada una de las cosas del mundo. Y esa luz divina que se quiere revelar dentro de cada una de las cosas provoca que cada una de las cosas del mundo regrese a su raíz primigenia, regrese en este caso a su macor, regrese a su fuente primigenia de donde provino. O sea, entonces aquí podemos ver de que también el cristianismo también está regresando a esa fuente primigenia en este caso de las cuales se proviene en este caso, ¿de dónde proviene el cristianismo? Del judaísmo. O sea, ¿de dónde provienen en este caso varias cosas del cristianismo? Provienen en verdad de la Torá, provienen en verdad de la Torá judía y del Tanaj, y provienen del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. O sea, y también provienen del paganismo en este caso. Entonces, de aquí podemos ver de que ciertamente, o sea, de que ¿cómo podemos y es la interrogante también de la cual queremos ocuparnos? ¿Cómo podemos voltear la oscuridad de una fecha como la del 25 de diciembre, como la de la Navidad, en este caso la Navidad cristiana, entre comillas? ¿Cómo podemos voltearla en este caso a a algo positivo? ¿Cómo podemos ver en este caso la luz dentro de la oscuridad? ¿Cómo podemos empezar a voltear la oscuridad del 25 de diciembre para ver cuál es cómo es que el Aleph Alufo Sheolam? ¿Cómo es que la luz divina se revela dentro de eso prácticamente? Algo de una fecha tan pagana como el 25 de diciembre, una fecha que en verdad tiene raíces paganas. Entonces la respuesta a todo eso es, tenemos que empezar a ver esta fecha tenemos que empezar a verla con los lentes del oneness, tenemos que empezar a verla con los lentes de la unicidad de Dios dentro del mundo. O sea, tal y como mencionamos hasta ahorita, en este caso, la fecha del 25 de diciembre es una fecha pagana que tiene en verdad raíces paganas en verdad. O sea, es una fecha que en verdad no tiene nada que ver con Yeshu, no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret prácticamente. O sea, por ser que históricamente está comprobado y
es algo que también ya se ha visto últimamente, en este caso es algo que últimamente se ha visto en el mundo en verdad, según los historiadores, según varios historiadores, prácticamente Jesús de Nazaret nunca nació el 25 de diciembre, es algo comprobado históricamente hablando, o sea, fuera de la mahloket, fuera en este caso de la discusión basada en los sabios de la Torá, de que si hubo dos Yeshus en la historia, si hubo un Yeshu, en este caso de la época del César Tiberio, y hubo otro Yeshu de la época de la época post-trímera, en este caso de la época post-trímera, de la época del rey macabeo Alexander Janeo, y que vivió en esa época y en la época de Rabbi Yoshua ben Perajía, en este caso no estoy tratando de eso prácticamente, o sea, porque es también una discusión histórica muy muy larga, no es para este video prácticamente, no es para esta transmisión, o sea, pero fuera de eso, en este caso, fuera de eso, podemos decir que 3 puntos. Punto número 1, en este caso, ciertamente, fuera de toda la discusión histórica que hay alrededor de la figura de Jesús de Nazaret, si existió o no existió, o si hubo dos, o si hubo uno, etcétera, etcétera. Fuera de eso, es algo comprobado históricamente de que Jesús de Nazaret él no nació el 25 de diciembre, o sea, el 25 de diciembre por varias razones. La primera es porque el 25 de diciembre, en este caso la primera es porque la coincidencia entre el calendario gregoriano y el calendario judío es algo muy movible, es algo que se mueve prácticamente, o sea, el calendario judío es un calendario lunar en este caso, y el calendario gregoriano que fue instituido prácticamente, o sea, como 400 años después del nacimiento de Yeshua, o sea, 400, 500 años después. Es un calendario solar prácticamente que se fue moviendo también con el paso del tiempo, se fue modificando, en este caso entonces, no podemos saber con certeza en este caso cuándo fue cuál fue la coincidencia hace 3700 hace 2000 años atrás prácticamente en este caso, o sea, cuál fue la coincidencia entre el calendario gregoriano y el calendario judío en este caso, o sea, vaya, no podemos saber con certeza, o sea, pero aunque los historiadores mencionan de que el Jesús de Nazaret probablemente haya nacido en otoño y no en invierno prácticamente, o sea, en nuestro tiempo, en este caso el 25 de diciembre, por lo general es una fecha de invierno. Es una fecha que coincide con los meses hebreos de Kislev y Tebet. O sea, entonces, ciertamente Yeshu nunca pudo haber nacido en el mes de Kislev o en el mes de Tebet, en este caso. Probablemente haya nacido en el verano, en el final del verano o en otoño, en este caso, por ahí, o sea, según lo que mencionan los historiadores, en este caso. Esa es la razón número 1. Punto número 2, en este caso, la fecha, en este caso, del 25 de diciembre, en este caso, ya era celebrada prácticamente por otras culturas en la antigüedad, prácticamente, o sea, entre ellas, el 25 de diciembre está conectado en el culto a la famosa diosa Semiramis, a la famosa diosa babilónica Semiramis y su hijo el dios Tamuz. Menciona a los profetas, en este caso, de que ellos reprendieron al pueblo judío, en este caso, en el tiempo del al final de la época del primer templo, cuando el pueblo de Israel se estaba desviando hacia idolatrías, cuando se estaba desviando, en este caso, y adoraban a todo tipo de ídolos, cuando el reino de Israel y el reino de Judá estaban adorando todo tipo de ídolos, en este caso, entonces, los profetas estaban reprendiendo al pueblo de Israel por ser que las mujeres del pueblo de Israel, Mebacote Tatamuz, estaban llorando por el dios Tamuz. O sea, entonces, mencionan los comentaristas de la Torá que tienen que ver esto de que las mujeres del pueblo, por qué los profetas de aquel entonces, Yirmiyahu y Eshayahu, estaban reprendiendo a las mujeres de Israel porque estaban llorando por el dios Tamuz, por el dios babilónico Tamuz. ¿Qué es lo que pasó con ese dios Tamuz? O sea, según la mitología babilónica que fue inventada por el rey Nimrod, que fue inventada por el famoso rey Nimrod, que fue el que quiso ejecutar
a Abraham vino, que fue el que quiso ejecutar al patriarca Abraham en la caldera, fue el que quiso echar a Abraham vino a la caldera de fuego. El rey Nimrod inventó en este caso a la figura de de la reina Semiramis, que en verdad era su esposa, y su hijo, en este caso el dios Tamuz, que era en verdad el hijo del rey Nimrod, o sea, el príncipe en aquel entonces, o sea, el príncipe del rey, el príncipe babilónico, del heredero del trono del rey Nimrod. O sea, él inventó en este caso, él deificó a su esposa y a su hijo con la mitología de que ellos también eran parte, en este caso ellos eran una representación de la luna y del dios sol, en este caso Semiramis era la diosa luna y el Tamuz, en este caso era el dios sol, en este caso era el sol naciente prácticamente, o sea, el sol naciente que había nacido de la luna, había nacido en este caso, o sea, de la conjunción entre la luna y el dios supremo, en este caso, o sea, según la mitología babilónica. Entonces, el, eh, el sol naciente era ni más ni menos que Tamuz, era ni más ni menos que el dios Tamuz, en este caso, representado por el niño que era cargado por la diosa virgen, que era la Semiramis. Entonces, esta representación pagana, representación pagana, en este caso el dios sol naciente, que al final de cuentas Tamuz fue ejecutado por otras personas, en este caso que quisieron hacer la oscuridad dentro del mundo, o sea, supuestamente, o sea, entonces mataron al dios Tamuz, y esa fue la razón por la cual en este caso se instituyó en el culto babilónico de que se tenía que llorar por el sol, porque el sol naciente no podía nacer, entre comillas, el dios Tamuz. O sea, entonces esa fue la bodá Zará, que fue que esas mujeres del pueblo de Israel estaban llorando en este caso, y por la cual estaban llorando dentro de los atrios del monte del templo de Salomón, o sea, prácticamente, o sea, esa fue la razón por la cual los profetas estaban reprendiendo a las hijas del pueblo de Israel, que estaban llorando por el dios Tamuz, entre comillas, el sol naciente que estaba siendo atacado, que estaba siendo asesinado prácticamente. O sea, toda esta mitología pagana fue copiada también por los griegos en la figura de Hércules y Alcmena, en la figura de los romanos con el nacimiento, con el Natalicius Solis Invicti, con el natalicio del sol invicto. Es la razón por la cual también los romanos festejaron el 25 de diciembre como una fecha sagrada, el natalicio del sol invicto, como la fecha del natalicio del sol invicto, el nacimiento de Júpiter, el nacimiento de Júpiter, y también el nacimiento de Hércules por medio de Alcmena, o sea, según la mitología grecorromana. Entonces, aquí vemos de que ciertamente en este caso todas estas doctrinas paganas, la Iglesia Católica quiso en este caso dispersar, quiso transmutarlo dentro del contexto cristiano, y esa es la razón por la cual transpolaron la figura de la Semiramis y del Tamuz, la quisieron transmutar a la figura de la Virgen María y de Yeshu y de Jesús naciente, supuestamente, o sea, de Jesús de Nazaret naciente, o sea, ese fue el nacimiento de lo que es el paganismo de la Navidad, del paganismo del 25 de diciembre, o sea, entonces pero no tiene nada que ver con el contexto del Jesús histórico, o sea, vaya, del Jesús de Nazaret histórico prácticamente, o sea, entonces tiene que ver con el paganismo de la Semiramis y del dios Tamuz prácticamente, o sea, que fue un invento del rey Nimrod, que fue el que instauró el paganismo, el que inventó el paganismo dentro del mundo, o sea, en los tiempos de Abraham vino, en los tiempos de Abraham el patriarca, o sea, entonces esa es la segunda razón. La tercera es de que ciertamente en este caso de que después se añadieron todo tipo de cosas paganas alrededor de los tiempos, entre ellos también el famoso Santa Claus. Santa Claus en este caso en verdad es un santo católico llamado San Nicolás de Bari, que vivió en Italia en este caso y que era famoso por sus
dádivas, era famoso por ser una persona de dádivas que hacía buenas acciones y daba a los pobres, etcétera, etcétera. Esa, la Iglesia Católica tomó ese santo católico que vivió prácticamente como, igual como 400 años después de Yeshu, y lo puso ¿para qué? Para darle un tono darle en este caso un tono a la Navidad de que la Navidad tiene que ser una fecha para que de buenas acciones para con el prójimo, etcétera, etcétera. Quisieron tomar la figura de Nicolás de Bari, en este caso, y entonces darle un contexto para qué, ponerla, introducirla dentro del contexto del 25 de diciembre, de la Navidad. Entonces, el, ¿para qué? Para darle un contexto de que hay, ¿no? De que es una fecha en la cual hay que dar buenas cosas, etcétera, etcétera. Es una fecha para compartir, que la. De ahí el que Santa Claus entrase dentro de la fecha del 25 de diciembre. De ahí que la figura del Sinterklaas, del Santa Claus, entrase del paganismo del 25 de diciembre, en este caso. Entonces, entonces, todo esto que mencionamos todo esto es prácticamente la brara. Todo esto que mencionamos es parte del paganismo que alrededor de los siglos, alrededor de un proceso de 3000 años, prácticamente le han puesto, le han puesto una y le han prácticamente, ¿cómo se dice? Le han investido prácticamente dentro de la fecha del 25 de diciembre, y todo esto no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret en verdad. Todo esto no tiene nada que ver con lo que en verdad quiso el Jesús de Nazaret histórico, prácticamente, o sea. Entonces, ¿quién es el Jesús de Nazaret histórico? Hasta ahorita vimos todo el paganismo dentro del 25 de diciembre, o sea, pero ¿quién en verdad fue el Jesús histórico? El Jesús histórico, tal y como mencionamos, nació prácticamente en otra fecha que prácticamente fue por el verano u otoño, o sea, en verdad, él fue en este caso una persona que fue educada como un esenio, él fue educado dentro de la secta de los esenios, dentro de una secta que prácticamente eran los misticistas, prácticamente los místicos dentro de las sectas judías que en aquel entonces existían los prushim, los fariseos, los prushim, que eran prácticamente los jajamim, eran los sabios apegados a la Torá y a la halajá, etcétera, etcétera. Estaban los helenistas en aquel entonces, que eran los tzedokim, los saduceos y los baituseos. Y existían los místicos ermitaños prácticamente en aquel entonces, hace 2000 años. Eran los esenios prácticamente, o sea, menciona el Flavio Josefo en este caso, de que los místicos en aquel entonces eran una secta muy elitista, eran gente que se iban a las cuevas de los desertos a Leitboded, prácticamente les iban a hacer Itboedut, prácticamente eran como los Breslevs, eran como los de Breslev los Breslevs de hace 2000 años. Los de Breslev, así como la gente de Breslev que hacen Itboedut y toda la cosa, o sea, que ellos se van a los desiertos o a los bosques ahí a hablar con Dios. Igualmente también los esenios eran lo mismo hace 2000 años. Eran la gente de Breslev de hace 2000 años prácticamente, o sea, eran gente ermitaña que se iban a hacer Itboeduyot, que se iban a hablar con Dios en los desiertos y a estar apartados totalmente del mundo y unificarse con Dios por medio de hablar con Dios y de interpretar por ellos mismos las escrituras bajo esta shita, bajo esta forma de vida ermitaña en este caso, y de total y contemplación con Dios. Bueno, eso fue la secta de los esenios. O sea, vaya, eran los Breslevs de hace 2000 años prácticamente. O sea, entonces Yeshu, Jesús de Nazaret, prácticamente fue alguien de ellos, fue uno de ellos prácticamente. O sea, él, aparte de eso, también llegó a él llegó también a viajar a la India. Él llegó también a viajar a Cachemira, a la lejana Cachemira, también a aprender misticismo también de otras gentes que eran discípulos del famoso Siddhartha Gautama Buda, del famoso Buda. Entonces, según varios escritos apócrifos que hasta el momento están ocultos en el Vaticano, en las grutas vaticanas,
también Yeshu, en este caso dentro de su formación mística, también llegó a aprender varias cosas de los discípulos del Buda, del budismo, o sea, de Siddhartha Gautama Buda en aquel entonces. En aquel entonces las enseñanzas del Buda, las enseñanzas de Siddhartha Gautama eran enseñanzas que prácticamente se estaban dispersando en aquel entonces y wow, o sea, eran prácticamente el boom de aquel entonces. Entonces, Yeshu se sorprendió de eso, o sea, entonces, el joven Jesús de Nazaret se sorprendió de eso y pues quiso hacer una amalgama de misticismo esenio junto con budismo y hacer que el judaísmo también revelase también un poco de mística, un poco de esencia mística y de luz divina en este caso, o sea, pero en la forma en la cual tomar todos esos elementos que él aprendió y que el judaísmo revelase también eso, o sea, entonces eso fue lo que Yeshu, eso fue lo que el Jesús histórico quiso revelar al mundo, o sea, es la razón por la cual pues la gente de aquel entonces en la Eretz Israel, en la tierra de Israel de hace 2000 años, pues prácticamente no le entendieron. ¿Por qué? Porque era algo demasiado, wow, era algo demasiado adelantado para su tiempo. Es la razón por la cual los Jajamim, los sabios, entre ellos los sabios ortodoxos de su tiempo, pues no le entendieron prácticamente. O sea, ¿por qué? Porque en aquel entonces todavía estaba el pueblo de Israel estaba dentro de la Bodata Biurim, estaba dentro del tiempo de tener que separar la cáscara de la fruta, de tener que separar lo bueno de lo malo por medio del estricto cumplimiento de la halajá, el estricto cumplimiento de la ley divina, tal y como está en la halajá, en la Torá, o sea, y de los preceptos tal y como está en la Torá, y la ley, la Torá escrita y la Torá oral, especialmente la Torá oral, o sea, entonces, o sea, es la razón por la cual hay un dicho que si Yeshu, que si el Jesús histórico hubiese vivido en la época del Baal Shem Tov, entonces hubiese transformado en un discípulo del Baal Shem Tov. ¿Por qué? Porque por ser que Yeshu quería llegar a eso, o sea, el Jesús histórico quería llegar a ese tipo quería llegar a la esencia de la Torah, al oneness de la Torah, quería llegar a la esencia única, quería llegar a la luz divina que unifica todas las cosas dentro de la Torah, o sea, quería llegar al misticismo dentro de la Torah, o sea, ese era el objetivo final del Jesús de Nazaret histórico, o sea, prácticamente, o sea, él quería también llegar a ese tipo de objetivo también, a esa espiritualidad dentro de la Torah, nada más que él no supo en su tiempo cómo llegar, o sea, pero si hubiese estado en la época del Baal Shem Tov, en la época en la cual se reveló el hasidismo, etcétera, etcétera, o sea, tenemos que saber que pues prácticamente fue 1700 años después, prácticamente, o sea, 1700 años después de la época de Yeshu, de la época de Jesús de Nazaret, es que se reveló la parte mística de la Torá. Ya al final de todo el proceso de los refinamientos del bien y el mal, o sea, ya al final de todo del proceso de la Bodata Biurim, ya al final de todo el proceso de refinar lo bueno de lo malo, por medio del refinamiento del mundo a través de la halajá y a través del cumplimiento de la Torah oral, es que se empezó a revelar la parte mística de la Torah hace 300 años con el Baal Shem Tov y sus alumnos, vaya. O sea, entonces, tenemos que ver ahorita en este caso de aquí podemos aprender de que nosotros tenemos que empezar a perdonar nosotros como judíos tenemos que empezar a perdonar al Jesús histórico. O sea, tenemos que empezar primeramente a separar el paganismo que le han querido meter a Jesús de Nazaret y toda la cosa. Tenemos que empezar a separar el paganismo que la Iglesia Católica y el cristianismo le han querido poner a Yeshu, le han querido poner al Jesús histórico. Tenemos que separar eso del Jesús histórico y de la intención esencial que él quería hacer con el pueblo de Israel. O sea, tenemos que empezar a separar el paganismo que le han querido poner dentro del 25 de diciembre y dentro de la doctrina cristiana que fue en verdad hecha por gente después de Jesús de Nazaret, gente que vivió después de la época de Jesús de Nazaret, o sea, prácticamente, o sea, que vivieron prácticamente 300 años después de la época de Jesús de Nazaret. Llámense Dámaso de Damasco y Jerónimo de Belén y
el Papa Silvestre I, etcétera, etcétera. O sea, todos ellos fueron los que fueron los que le revistieron de paganismo al Jesús histórico prácticamente. O sea, tenemos que separar todo ese paganismo que ellos hicieron, que ellos le pusieron a Yeshu del Jesús histórico, o sea, de la verdadera intención del Jesús histórico, o sea, ¿por qué? Porque ahorita en el tiempo de la redención el Jesús histórico quiere en verdad ser un discípulo de Baal Shem Tov. Ahorita el Jesús histórico quiere empezar en este caso a cumplir su misión, quiere empezar a cumplir su misión dentro del mundo, o sea, que es de que las naciones del mundo, tal y como menciona el Rambam, tal y como menciona el Maimónides, el cristianismo no se reveló en el mundo, el cristianismo y el islam no se reveló en el mundo, sino para que las naciones empezasen a revelar, empezasen a proclamar la unicidad de Dios, empezasen a conocer acerca de la unicidad de Dios en el mundo y abandonasen el paganismo y el politeísmo y empezasen a abandonar el culto politeísta y empezasen a conocer acerca del único creador. O sea, ese fue el objetivo por el cual el cristianismo surgió en el mundo y ese también fue el objetivo por el cual también Leabdil, también el loco Muhammad también surgió en el mundo también. O sea, todo esto, todos ellos, tanto el loco Muhammad como también el Jesús de Nazaret histórico, todos ellos fueron Shilihim. Todos en verdad fueron, ellos dos fueron en verdad enviados de Dios. ¿Para qué? Para hacer que las naciones pudiesen revelar, para que las naciones empezasen a proclamar al único creador del mundo, para que empezasen a conocer de que hay un solo creador en el mundo, y lo demás es puro bluff, y lo demás es puro bluff, lo demás en este caso no tiene ningún fundamento en verdad. Ya se llámense los santos católicos, llámense el 25 de diciembre, llámese incluso el Corán también, o sea, todo esto, el objetivo en este caso, o sea, del Jesús histórico, por el cual hubo un Jesús histórico en el mundo, es para qué, para que las naciones empezasen a conocer de que hay un solo creador en el mundo, o sea, todo eso es parte del plan Elohí, o sea, ellos fueron Shlihim, ellos fueron enviados del plan divino. ¿Para qué? Para que las naciones llegasen a proclamar el nombre de Dios. Para que llegasen a conocer y aplicar la ley de Dios dentro del mundo. O sea, para que se pudiese empezar a cumplir la profecía de Sejaría, la profecía de Sejaría de Asefoj Elamim Safabrura Likrokulam Meshem Hashem. Yo voltearé en el tiempo de la redención a todas las naciones en una sola voz y en una sola lengua para proclamar juntos el nombre de Dios. Ese es el objetivo por el cual, y tal y como yo mencioné en varios videos de mi canal de YouTube, Luz de Redención, de que esta profecía, los comentaristas de la Torah en esta profecía mencionan menciona acerca de esta profecía de que el cumplimiento de eso es que las naciones en el tiempo de la redención van a empezar a imitar a los judíos van a empezar a imitar las cosas que hacen los judíos para empezar a proclamar el nombre de Dios. O sea, van a empezar a imitar a los judíos. La gente, va a haber gente de las naciones que va a empezar a imitar a los Yehudim en este caso, y entonces ellos también van a empezar a asimilar también la conducta, en este caso, del monoteísmo también, o sea, entonces ese es el lineal, en este caso, ese es el lineal de lo que es ese lineal de lo que ahorita está, ese es todo el objetivo. Ese es el objetivo final por el cual tuvieron que haber 2000 años, en este caso, de existencia del 25 de diciembre, de la Navidad, y ese es el objetivo por el cual tuvo que haber, en este caso, tuvo que haber ese paganismo dentro del mundo. O sea, toda esta fecha pagana prácticamente, se tuvo que darle taram dentro del mundo prácticamente, o sea, se tuvo que darle bombo y platillo dentro del mundo, pero ya no, o sea, pero ya ahorita en este tiempo, ya en este tiempo ahorita podemos decir de que ese paganismo, de que todo ese bluff, todo ese castillo de naipes que durante 2000 años se construyó alrededor de Yeshu, o sea, prácticamente ahorita
se está prácticamente cayendo, o sea, todo ese castillo de naipes ahorita prácticamente se está cayendo por su propio peso, o sea, ¿por qué? Porque cada vez hay más gente que está dándose cuenta de que todo ese paganismo del 25 de diciembre no tiene ni pies ni cabeza y nada más es un objetivo y todo eso nada más es parte de la manipulación de parte de la Iglesia Católica y de todo tipo de corporaciones para manipular a las masas, etcétera, etcétera. O sea, cada vez hay más gente que está abriendo los ojos en este caso de que el 25 de diciembre no es más que un castillo de naipes no tiene, que es un castillo prácticamente construido dentro de nubecillas de ahí nubecillas de aire prácticamente. O sea, entonces ahorita estamos viendo entonces, eso es por una parte. Por otra, en este caso, por otra parte, en este caso, vemos de que la gente, al mismo tiempo de que se está dando cuenta de que el paganismo el 25 de diciembre es un auténtico bluff y mentira, se está empezando a dar, a la vez que está abandonando el sheker, a la vez que está abandonando la mentira, en este caso el sheker, que no tiene pies, está queriéndose apegar al emet, está queriéndose apegar a la verdad esencial tal y como está revelada dentro de la Torá y especialmente dentro de la parte mística de la Torá. O sea, entonces esa es la razón por la cual el Rebbe de Lubavitch también menciona de que es un imperativo en nuestro tiempo, en este caso de que actualmente de que haya más gente de las naciones que ellos cumplan los 7 preceptos noágidas y que cumplan los 7 preceptos y que estudien Hasidut también y que estudien la parte mística de la Torá y que junto con y que estudien de que haya más y que haya gente de las naciones que estudia la parte mística de la Torá y con ello refuerce su fe en Dios, su fe en el Creador para poder cumplir con mucha más cabalidad los 7 preceptos noágidas, para ser buenas personas, que ellos den ejemplo al mundo y que con ello haya más gentes que en verdad quieran ser noágidas. O sea, ese es el objetivo que ahorita tiene en este caso el 25 de diciembre, en este caso aparte del ver en este caso, aparte de abrir los ojos, aparte de este elemento que dijimos del abrir los ojos de todo el paganismo del 25 de diciembre, que todo esto es bluff, de que todo esto es sheker, de que todo esto es mentira, el objetivo positivo el objetivo constructivo es de que nosotros veamos de que ahorita en este caso en nuestro tiempo todo es de que veamos de que el cristianismo en verdad fue un conducto. ¿Para qué? Para que las naciones empiecen a proclamar, empiecen a identificarse con el monoteísmo, con el único creador, para que sigan los preceptos del único creador y para que empiecen a progresar hacia el noajismo, para que empiecen a progresar hacia los 7 preceptos noágidas. Entonces, es el objetivo por el cual ese es el objetivo en este caso, y este es el Aleph Alufo Sheulam. Esa es la luz divina que se quiere revelar dentro de lo que es la fecha del 25 de diciembre. En este caso, ese es el mensaje de la luz de Hanukkah, en este caso, que nos quiere decir, Mi kamoja balim Hashem, o sea, ¿quién como tú entre los poderosos Dios? En este caso, aparentemente hay Elim, que aparentemente hay cosas poderosas en el mundo. Hubo poderes como el Islam, como el cristianismo, etcétera, etcétera, pero en verdad cuando vemos Mika Moja, pero cuando nos identificamos con la luz de Hanukkah, entonces podemos ver de que la única luz verdadera es la luz de Hashem, es la luz de la unicidad divina, es la luz del Tohnita Elokit, la luz cuando empezamos a identificarnos con la luz de Hanukkah, empezamos a ver de que Mika Moja Baelim Hashem, de que ciertamente quién como entre los poderosos es Dios, de que aparentemente hay cosas poderosas dentro del mundo, pero todos esos son títeres en verdad de un solo, todos esos son tanto el cristianismo como el islam, como el imperio griego, como los romanos, como los babilonios, todos ellos nada más son títeres de un gran Tohnita Elokit, de un gran teatro guiñol, de toda una tzagá, de toda una obra de teatro que es la obra de teatro de la obra de teatro del Tohnita Elokit, del plan divino de la creación. O sea, todas esas potencias que
son solamente bubots, son solamente, ¿cómo se dice? Son solamente, son solamente títeres, en este caso del teatro, del teatro guiñol, en este caso, que es en verdad el plan divino de la creación, que Dios en este caso es el que está moviendo todos esos títeres. Dios movió todos esos títeres ¿para qué? Para que se revele, para que se revele al final de cuentas, después de varios miles de años, se revele que Hashem Echad Ushmo Echad, se revele que Dios es uno, y su nombre es uno en este caso, y de que de tal forma que todos puedan ver en este caso de que efectivamente, ese es, de que efectivamente, ciertamente, o sea, todo aquello fue un bluff en este caso, de que aquellas cosas fueron bluff y de que el Emet está aquí, el Emet está Hashem Echad Ushmo Echad, de que el Emet está por acá, el, ese es el mensaje de Hanukkah en este caso y que tiene conexión con lo que es el 25 de diciembre. Mika Moja, Baelim Hashem, ¿quién como tú entre los poderosos Dios? Tú eres el que mueve el teatro guiñol de la creación, tú eres el que mueve al mundo, tú eres el que mueve el Olam, tú eres el que mueve el mundo en este caso que aparentemente se ve como una cosa por sí misma, pero, pero tú estás detrás de ese teatro guiñol, o sea, a pesar de que el mundo se ve como uno, tal y como dice la Hasidut, tal y como dice Torata Hasidut, tal y como dice el Hasidismo, Olam milashon elem. Olam viene de la etimología, viene de la misma etimología hebrea que la palabra ocultamiento, elem. O sea, a pesar de que el mundo se ve como una cosa por sí misma, y de que oculta la presencia de Dios y que aparentemente en el mundo se mueven las cosas por sí mismas, Mika Moja, aún con todo eso, Mika Moja Baelim Hashem, nuestro objetivo es, nuestra misión es Mika Moja Baelim Hashem, es proclamar como tú entre los poderosos, quién como tú en el mundo, o sea, tú eres en verdad el que mueve todo el teatro guiñol de la creación, todo ese olam, todo ese ocultamiento de Dios en verdad es un teatro guiñol que tú lo mueves, Dios. Tú, Dios, eres el que mueve este teatro guiñol y todo esto es parte del Tojnita Eloquito, todo esto es parte de tu plan dentro de ese teatro guiñol y que al final de cuentas, al final de ese teatro, al final de esa obra de teatro que es el Olam, que es el mundo, al final de cuentas vas a revelar tu nombre esa obra de teatro va a terminar con un final feliz, que ese final feliz es la Geula, es la redención final y es el hecho de que al final de cuentas todos vamos a ser felices y que al final de cuentas Dios se va a revelar dentro del teatro guiñol y que todos los que estamos dentro del teatro guiñol, o sea, incluidas las naciones, también van a ver de que Mika Moja Belim Hashem, de que quién como tú, de que quién como tú Hashem. O sea, entonces, ese es el objetivo de lo que ese es el mensaje de Hanukkah para nuestro tiempo y es el mensaje de esta fecha para nuestra vida. Sat Hashem, que lo podamos ver en nuestra vida y que podamos proclamar Mika Moja Baelim Hashem. ¿Quién como tú entre los poderosos Dios? Nos vemos y pues nos vemos en la próxima y pues estén pendientes también del estreno en unas cuantas horas más dentro de mi canal Luz de Redención en YouTube. Va a haber un estreno también que trata acerca de la liberación de la segunda, voy a tratar acerca de la historia de la segunda liberación del Alter Rebbe. O sea, ahí en ese estreno que va a haber prácticamente a las 9 p.m. hora de Israel. No se lo pierdan. Y pues suscríbanse al canal Luz de Redención en YouTube. Y pues estén pendientes de más actualizaciones dentro del canal y también dentro de este perfil Remoshe el Mexicaner. Nos vemos en la próxima y les deseo a todos Hanukkah Sameach, Hag Sameach, feliz Hanukkah para todos. Hag Sameach Kol Tov.